Ay. Hola, buenas noches. Buenas noches a todas las personas que estáis entrando en el directo, en este live. A ver, hay una persona que me ha pedido entrar. Bueno. Vamos a invitar a Gloria Iniesta. Espera. Vale. Hola, Elia. Buenas noches. A ver si entra Gloria. Voy a ver porque parece ser que no. A ver. Qué raro. A ver, volvemos a intentarlo de nuevo. Es raro porque Gloria no se está conectando y acabamos de hablar hace un momento. Vale. Mira, no, cancelar. A ver. A ver, invitar de nuevo. Hola, buenas tardes. Hola. Aquí estás. Vale, vale. Perdonar que tenía un poco de lío con No con pasa el nada. Insta. No pasa nada. Es que te estaba invitando, pero no me salía la lucecita verde. Bueno, no pasa Sí, es que nada. me había ¿Estás salido la aquí? otra cuenta, la personal, entonces había habido Vale. un lío. Genial, Gloria. Muchísimas gracias, Gloria. De verdad, en primer lugar, pues eso, agradecerte que estés hoy aquí, que ha sido una petición así como muy accidentada. Te solicitamos la posibilidad de podernos ver el lunes y tú me dijiste que sí, a pesar de todo, de todo el trabajo que tienes, de toda la situación así de clases, de, bueno, pues la vorágine del día a día, ¿no? Así que te lo agradecemos muchísimo desde Asfatar. Y Gracias. vamos a presentarte porque también tenemos un tiempo como muy acotado, ¿no? Entonces, Ujú. hemos empezado más pronto y no podemos alargarnos demasiado en el tiempo. Gloria Iniesta, tienes un montón de formación, de bagaje, especialidad, pero me gustaría que fueras tú misma la que te presentaras porque así le darás importancia a lo que realmente la tiene, ¿sabes? Bueno, todo lo que presentas, toda la formación, todas las experiencias, el máster, todo es súper interesante, pero quiero que tú te presentes y así nos des una idea, nos hagamos una idea más clara de lo que estás haciendo y Perfecto. de la importancia que tiene. Gracias. Pues gracias antes de nada, Merche, también por invitarme, ¿no?, a estos encuentros y también a Asfatak por el acompañamiento que hacéis a las familias, que eso es imprescindible. Yo me Uh llamo -huh. Gloria Iniesta y yo de formación de base soy maestra de educación primaria. De hecho, sigo siendo maestra actualmente en media jornada. Soy tutora de un grupo de sexto de primaria, desde hace años estoy en ciclo superior. Entonces, un poco de dónde viene, ¿no?, todo el trabajo que realizo actualmente en prevención del suicidio. Pues como muchas de las personas que nos dedicamos a las asociaciones, viene de una experiencia de pérdida personal. Yo ahora hace 11 años, mi pareja en aquel momento murió por suicidio y después de transitar por mi duelo, ¿no?, y bueno, de conectar con toda esta experiencia de pérdida, me sentí apelada o vinculada a acercarme a la realidad
de la muerte por suicidio en adolescencia. Un poco desde ese acompañamiento que yo ya hacía como maestra, pues viendo esta realidad de la conducta suicida y viendo también que era un fenómeno que estaba mucho más presente de lo que, ¿no?, en principio ¿no?, nos podemos imaginar, pues pensé, un poco fue esa mi idea inicial, ¿no? Pensé, ¿por qué no desde mi experiencia personal de pérdida y de tener contacto con esta realidad, puedo acercarme a la prevención del suicidio en el entorno educativo? Entonces, esto hace ahora, hará 9 años que hice como un poco este clic, ¿no? Porque esto pasa, ¿no? Tú pasas por tu proceso y en un momento dices, pues voy a reconducir también, ¿no?, toda esta experiencia personal hacia una experiencia también profesional. Entonces, claro, yo venía, una página en blanco, venía de mi experiencia de pérdida, pero yo era maestra y soy maestra, ¿no? Yo soy maestra. Entonces, lo que hice fue un poco buscar recursos y buscar formaciones específicas. Claro, aquí ya me encontré con la primera barrera, y es que en relación al contexto educativo, planes de formación en prevención del suicidio no había. Y ahora hay poquita cosa, pero ahora hay más, ¿no? En esos años, pues afortunadamente se ha roto mucho el estigma y el tabú y se ha visto que la prevención pasa también por la, ¿no?, por la escuela y los institutos, el centro educativo. Entonces, en ese primer momento hice mucha parte de autoformación, leyendo lo que ya estaba escrito, lo que estaba divulgado aquí en España y fuera. Y luego, de formación específica, pues me hice como 2 bloques, ¿no? En mi estructura así mental, de mapa conceptual, muy de profe también. Por una parte, me formé en conducta suicida, en un máster específico que existe que se realiza a través del FESME y de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, que es para mí me dio la base, ¿no?, de contexto, porque es un máster que acerca la realidad del acompañamiento y de la prevención en todos los ámbitos, con lo cual me dio una mirada muy transversal. Y después me formé en el ámbito educativo más en duelo, ¿no?, una parte más que aquí sí que me formé en IPIR, en Barcelona, y también con otras formaciones específicas de otras fundaciones, asociaciones, tanto en duelo en general como duelo en contexto educativo. Entonces, un poco a través de esta experiencia de autoformación fue cuando conocí a APSAS, que es un poco la asociación a la que hoy represento, ¿no?, en nombre de todo el equipo. APSAS se formó en el 2016, yo entré a trabajar con ellos, ya nos entendemos, ¿no?, desde este voluntariado tan activista, ¿no?, y vocacional. Empecé a colaborar con ellos un poco después de formarse, y para mí fue una tranquilidad porque fue encontrar una asociación que quería abordar también en la prevención y que tenían ganas de hacer cosas. Con lo cual, ¿no?, desde esta también libreta en blanco para crear, fue cuando empezamos un poco con esta base más específica de prevención en el contexto educativo, y en esto estamos. Muy interesante. Bueno, yo visitando bueno, lo que eran las bases y visitando la web de vuestra asociación, me he encontrado con 3 pilares muy básicos, ¿no? Y esto que Sí. dices es súper importante, esto que dices de cuando pasas por una situación, buscando una respuesta o buscando un acompañamiento a tu situación, a lo que has vivido, buscando una respuesta y diferentes alternativas, acompañamientos y demás a lo que vives, es cuando te encuentras que te conviertes en alguien que crees que puedes ofrecer. Bueno, cuando te formas y cuando te empapas un poco, te das cuenta de que puedes ofrecer mucho a esas personas que en un momento determinado pasaron por el lugar en el que tú te encuentras, ¿no? Claro. Y me siento súper identificada cuando dices esto, ¿no? Porque te surge esa necesidad Sí. de acompañar y de aportar todo lo que tú vas aprendiendo, ¿no? Claro, Y porque es muy tomas válido. conciencia. Claro. Claro, claro, efectivamente, tomas conciencia de que se pueden hacer cosas, ¿no? De que con esa libreta en blanco o esa hoja en blanco que tú inicialmente mostrabas, o que tú vas como un poco virgen en la situación, ¿no? Sin tener muchos conocimientos, te das cuenta de que se pueden hacer cosas y que se puede aportar para evitar o prevenir o conciliar o gestionar determinadas situaciones, ¿no? Exacto. Y es que es tan importante esta actividad de las asociaciones en Sí. cualquier ámbito, ¿eh? En el ámbito que sea y sea cual sea
el motivo que mueve a esa asociación, ¿no? Claro, Porque al las final, personas... Di. no, que al final es lo que dices tú, ¿no? Esa sensibilidad hacia una realidad que te surge o bien por experiencia en primera persona o también a veces en nuestra asociación, por ejemplo, Joan y Sandra, que también acompañan, ¿no?, en el centro educativo, tienen una sensibilidad desde el punto de vista profesional, porque son orientadores también de centro y se han encontrado, ¿no?, vinculados a esta realidad. Con lo cual es la mirada desde donde nos acercamos. Claro que la experiencia propia te da una perspectiva porque te ayuda a conectar. Pero también es verdad que a veces no todas las personas que transitamos por situaciones más traumáticas nos sentimos apeladas a seguir en Ya, este camino y todo está bien, claro, todo está bien. claro, por supuesto, por supuesto. De todos modos, tú has utilizado una palabra que a mí hoy me resonaba mucho, ¿no? A medida que preparaba un poco la entrevista y demás, y es cambiar la mirada, ¿no? Las personas que se encuentran en una situación en la que viven bueno, pues en una situación tan traumática como esta, tanto en primera persona como familiares, ellos ya hacen ese cambio de mirada, en esa búsqueda de gestionar o buscar una explicación o compartir, ya haces ese cambio de mirada, pero Claro. la sociedad tiene que hacer un cambio de mirada muy importante, ¿no? Sí, Y yo te decía, cuando me ponía, bueno, cuando hacía esa primera entrada en un poco las bases de vuestra asociación y lo que explicabais, hablabais de tres pilares básicos, ¿no? Que son la conciencia, la prevención y el acompañamiento. sí. Y si te parece, y como te comentaba hace un ratito, yo digamos que he dibujado un itinerario por esos tres pilares, ¿no? De cara a hacer esta entrevista. Pero que tú en cualquier momento, si consideras que hay alguna cosa que no tocamos, me encantaría que tú me lo dijeras porque tú mejor que nadie puedes hablar de este tema. Mejor que Perfecto, yo. gracias por la confianza, Merche. Bueno, pues así yo te decía, teniendo en cuenta la cantidad de situaciones que se están presentando cada día más, y parece como que esta pandemia que hemos tenido nos ha traído como muchos más, Ujú. pero eso no quiere decir que antes no se produjeran, quizá se habla más de lo que se hablaba antes. Sí. Eh, Realmente parece como que se está visibilizando más. ¿A qué Sí. crees que se debe? Pero por una parte, es verdad que la COVID-19, la pandemia y la pospandemia evidenció unas carencias que tenemos, tú antes también hablabas de la sociedad, ¿no? Unas carencias que tenemos como sociedad y también como individuos, ¿no?, dentro de esa sociedad. Es decir, los factores de riesgo que influyen en la aparición de la conducta suicida se han incrementado con la pandemia y pospandemia. Eso significa que el suicidio ha existido y existe y existirá. Lo que estamos viendo es que hay un incremento en la aceptación de estas conductas suicidas en grupos de vulnerabilidad, como por ejemplo los jóvenes, ¿no? La pandemia ha afectado a todos los niveles. De hecho, este 2021 ha sido el año que desde que hay reportes de las muertes por suicidio que el INE recoge, ¿no?, los tipos de defunciones, ha sido el año que ha habido más defunciones por muerte por suicidio desde que hay esos reportes, y además hemos visto un incremento sobre todo de conductas y tentativas en personas jóvenes. Por tanto, es verdad que la COVID ha evidenciado una fragilidad, yo creo que tenemos una fragilidad en muchas de las cuestiones que afectan a nuestro bienestar, y aquí apelamos, ¿no?, a toda esta transversalidad de la conducta suicida. Nunca sucede por un solo factor, sino que es una confluencia de diversos factores que generan malestar. Pero sí es verdad que las líneas han cambiado, que ha habido colectivos que se han sentido más afectados y por tanto han tenido más vulnerabilidad en esta situación de COVID. Y también es verdad, por otra parte, que toda esta evidencia del malestar ha aflorado también a través de los medios. Con lo cual ahora se habla más, se da más espacio para poder hablar, porque hasta ahora, ¿qué pasaba? Que solo se hablaba de la conducta suicida cuando había una muerte por suicidio de un referente en el ámbito artístico normalmente. Con lo cual, ¿esto qué producía? Producía soledad, porque ya existía en las familias la muerte por suicidio, pero por una parte había mucho estigma, había mucho miedo a compartir,
miedo al juicio y además, si nunca se habla de un tema, tú te sientes que eres la única persona, ¿no?, que lo está Claro. sintiendo. Con lo cual, una de las cosas buenas, por así entendernos, entre muchas comillas, de toda esta otra pandemia, que es la pandemia del malestar, ¿no? Y también no solo del malestar o del trastorno mental, sino del malestar, ¿no?, como un cómputo de factores, pues una de las pocas cosas buenas es que nos ha permitido poder hablar y hablar ayuda a activar recursos de ayuda. Súper interesante, claro que sí. Es que es la necesidad. No hablamos cuando se piensa que no, o cuando pensamos que no se puede hablar. Claro, No hablamos porque no tenemos una información clara, no sabemos cómo enfocarlo. Tenemos miedo a, a que la otra persona se moleste cuando hablamos de determinadas cosas porque no sabemos cómo claro. abordar el tema. Claro, y además en esta parte de la sensibilización y de visibilización, claro, hay muchos tabús. También tenemos que pensar que no se ha hablado siempre por miedo a no hacer daño. Es decir, si hay una parte de tradición cristiana, cultural, que ha sido un estigma, ¿no? O sea, hasta el año 82 no se podían enterrar las personas que habían muerto por suicidio dentro de un cementerio. Esto ya nos muestra. No tenía ni idea de esto, no lo sabía. Sí, sí, y esto es hace nada, ¿no? Con lo cual también hay una tradición, ¿no?, cristiana que aquí también ha influido, ¿no?, en esta parte de este miedo y este estigma. Con lo cual las familias, desde esa protección y el amor al respeto y a la intimidad de la persona que había muerto, pues tapaba, ¿no? No comentaba, no hablaba. También porque la conducta suicida es muy difícil de comprender. Con lo cual había toda una serie de situaciones que han provocado que durante mucho tiempo esto fuera un tema que no era tratado. Con lo cual nos lleva a esta situación, ¿no?, que muchas veces la invisibilidad de la muerte por suicidio nace de esa necesidad de protección, y también es importante cuando acompañamos a las familias también tenerlo en cuenta, que es un trabajo también a nivel social de empatizar, de comprender y de no juzgar. Sí, sí. Pues mira, este dato que has apuntado realmente no lo conocía, pero además, como tú decías, incluso la religión consideraba, o sea, estigmatizaba también el suicidio, ¿no? Porque Claro, incluso llegaba a decir que se trataba de un pecado. claro, porque tenía sentido, ¿no? En su momento, porque la vida, si pertenecía a Dios, si tú atentabas contra tu vida, atentabas contra Dios, ¿no? Ya, Pero aquí estamos suponiendo que la persona que está atentando contra su vida lo hace desde una parte de plena conciencia. Y aquí lo que vemos es que la conducta suicida surge de un momento donde hay tanta desesperanza que la persona solo correcto. puede pensar en su sufrimiento y desde que no puedo soportar mi vida así. Con Y lo de cual, acabar claro, con esa situación que muchas veces, y si quieres luego lo hablaremos, muchas veces la intención es no llegar al suicidio, simplemente claro. calmar una situación de dolor. Sí, 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 sí. De hecho, las personas que sienten estas crisis suicidas tienen esta ambivalencia entre la vida y la muerte. Quiero vivir, pero quiero vivir bien. No puedo vivir bien, pienso en la muerte como solución para mi sufrimiento. Claro, pero cuando hablamos de, por ejemplo, por ejemplo, de adicciones, en una adicción Sí, también lo que se pretende es claro, no pensar en la realidad que estamos viviendo que nos resulta tan dolorosa o tan agobiante. Entonces se consume claro. o se come, en el caso de Sí, las sí, sí. personas que Claro, ingieren, que tienen trastornos, por ejemplo, de la conducta alimentaria o no comen, por ejemplo, ¿no? Bueno, en general digamos que la intención real es apagar un dolor que estamos sufriendo y muchas veces se llega al suicidio por error, claro. porque ingieres más sustancias nutritivas o haces cosas que se te escapan de las manos. Claro, un poco la conducta suicida es este no puedo más, ¿no? Nosotros hablamos siempre con muchas metáforas, además como también trabajamos con, ¿no?, con mucho con el alumnado, eh, la metáfora, ¿no?, del iceberg es clarísima, ¿no? También se utiliza en muchas otras realidades. La conducta es aquello que vemos, es cuando la persona ya no puede más y se plantea su propia muerte o hace un gesto suicida. Pero lo que hay debajo es todo lo que ha creado ese malestar, ¿no? Entonces, si nosotros trabajamos
en esos factores de riesgo haremos que ese iceberg no salga, ¿no? No aflore. Un poco también porque muchas veces lo que tenemos que comprender es el sufrimiento del otro para poder acompañar, porque la conducta es una manera de externalizar un dolor. También comentabas las adicciones, es el mismo proceso, ¿no? Necesito desconectar de este dolor y ahora mismo no tengo otra manera. En jóvenes, por ejemplo, lo vemos mucho, ¿no? No tengo una conducta saludable para poder canalizar este dolor. Y además en jóvenes pues hay otras características propias de la edad que también influyen mucho también la impulsividad del momento, que los tiempos se acortan entre la ideación, la planificación y el gesto. Es decir, un poco esa es la dimensión, ¿no? El comprender. No podemos atender algo que no se puede comprender y tenemos que acercarnos, ¿no? Efectivamente. Pero ¿tú crees que estamos preparados para hablar del suicidio ahora en este momento? Yo creo que cada vez más. Sí. Creo que sí, yo creo que antes hablabas de las asociaciones, ¿no? Ajá. Aquí en Cataluña empezó la primera asociación de supervivientes. Supervivientes es la palabra que corresponde dentro del ámbito del duelo a las personas que han tenido una muerte, que han sufrido una muerte por suicidio en su contexto, ¿no? Aquí en Cataluña, DESAS fue la primera asociación, ahora ya hizo 10 años, el año pasado, y en 10 años, ahora en España, en la mayoría de capitales existen, ¿no? Asociaciones de duelo que tratan el duelo por suicidio o asociaciones específicas. Y eso es una manera muy empírica de poder comprobar que cada vez estamos más preparados para poder hablar de ello, porque hay más personas que desde el asociacionismo también han apelado a las instituciones a hablar, y también de las instituciones también han seguido, ¿no? Consignas muy claras. La OMS ya en el 2000 ya creó todos los protocolos de prevención del suicidio y lo puso en primera plana. Con lo cual yo creo que, ¿no? En 10, 20 años, sobre todo se ha perdido el miedo a hablar y se ha tomado conciencia de que tenemos que hablar, pero hablar bien. Porque si hablamos mal, sobre todo en jóvenes, es verdad que puede haber un cierto efecto contagio en personas que ya se sienten muy vulnerables. Las redes sociales pueden aportarnos lo mejor, como este encuentro, ¿no? Y también puede aportarnos lo peor. Y sabemos que hay muchos retos y que hay pues ciertos factores y conductas imitativas en relación a los jóvenes, y también en relación a las autolesiones y la conducta suicida, que a través de redes no están fomentando el efecto papageno que conocemos, que es el efecto preventivo, sino que están favoreciendo el efecto contagio, con lo cual tenemos que hablar, cada vez hablamos mejor y hablar bien. Y en eso estamos. Lo que pasa que, por ejemplo, esto que dices, hoy, por ejemplo, teniendo en cuenta la situación que se ha producido en una de las poblaciones de Cataluña, de dos niñas que han, bueno, pues que una de ellas ha muerto por culpa, bueno, porque ha intentado, eran dos hermanas gemelas, y una de ellas ha fallecido, ¿no? Se comentaba que sí que es cierto que antes no se hablaba porque parecía como que podía haber un efecto contagio, ¿no? Claro. Pero parece ser que las cosas, lo decías tú al principio, las cosas cuando no se hablan no se conocen, y como no se conocen no se pueden poner medidas, ¿no? Claro. Entonces, hablar es súper importante y forma parte de esa prevención, ¿no? Sí. Esta mañana, por ejemplo, yo hablaba con TV3, ¿no? Aquí de Televisión de Cataluña, y hablábamos de este tema. Y lo importante es que las cadenas, los medios, tengan los protocolos de cómo hablar de manera respetuosa, coherente y asertiva de esta realidad. Porque en este caso, ¿no? Por ejemplo, es importante que siempre que se comunique una muerte por suicidio, se apele a lo que conocemos, a la multifactorialidad, a no dar una visión reduccionista, no asociar causa, consecuencia, a ser también muy prudente cuando hablamos de posibles factores de riesgo, y sobre todo siempre que se hable de la conducta suicida tenemos que dar teléfonos de referencia y de apoyo, ¿no? En España tenemos el 024, que es el teléfono de Conéctate a la Vida, un teléfono que el Ministerio de Sanidad impulsó, yo creo que hace ya 2 años,
Yo como soy profe voy por cursos, entonces a veces no sé si son cursos o son años. Yo diría que hace 2 cursos y en Cataluña tenemos el 061. A partir de otros teléfonos de referencia como el teléfono de la Esperanza y otras asociaciones. Pero esa es una manera respetuosa. Hablar de la conducta suicida cuando ha sucedido, si es noticia, porque no todas las muertes por suicidio son noticia, esta tiene un alto impacto o no, o ha tenido un alto impacto porque la situación es especialmente traumática para todo el entorno, tanto en el instituto como los agentes sociales, como la familia, como la hermana superviviente. Pero además, siempre que se hable, tenemos que dar teléfonos de referencia. Y también lo importante es desvincular el suicidio de la noticia de la muerte, sino, por ejemplo, hablar de las acciones preventivas que ya ¿no? se dan a cabo. Cuando es el día 10 de septiembre, por ejemplo, es el Día Internacional para la Prevención del Suicidio. Entonces, desde hace unos años, diversas asociaciones y poblaciones realizan actos para el día 10 de septiembre. Pues es un día ideal para hablar de la prevención y desvincular el suicidio solo de la noticia de la muerte, sino hablarlo de esa parte positiva, porque se están haciendo muchas cosas. Y es verdad que la naturalidad o la normalidad no vende, ¿no? A nivel de medios, Ya. con lo cual durante mucho tiempo se ha hablado solo de la muerte. Pues tenemos que también hablar de lo que sí que está haciendo bien, ¿no? De las formaciones, de la conciencia, de las acciones, exposiciones, obras de teatro, es decir, todo aquello que facilita que se pueda hablar con más naturalidad. Pero sigue siendo un tema que cuesta tratarlo, cuesta hablarlo, cuesta expresarlo, cuesta preguntar, porque nunca sabemos de qué forma está afectando, por ejemplo, a ese familiar o a esa persona con la que Claro, estás tratando el tema, ¿no? No sabes cómo dirigirte, no sabes si cómo se encuentra esa persona en ese claro. momento para tratar ese tema. Entonces, es complicado Sí, sí, porque tocas las sensibilidades, ¿no? claro. Sí, sí, y claro, es muy diferente, ¿no? Cuando tú abordas a nivel comunicativo, cuando tú hablas de un proyecto de prevención en formación, por ejemplo, de un taller que se realiza, a cuando hay una muerte por suicidio, que aquí también al final tenemos que preguntarnos, ¿no? Yo no soy periodista, pero tenemos que preguntarnos, ¿no? Cuando hablo con una familia, si es que sí debo hablar. Al final, ¿qué me puede aportar mostrar el dolor de esa Claro, persona? claro. ¿Y desde dónde me acerco? Porque es verdad que cuando hablamos de la conducta suicida, hay una teoría que se llama teoría interpersonal de la conducta suicida que nos habla de lo que nos lleva a pasar de la ideación a propiamente al acto, que puede ser tentativa o suicidio consumado, pues hay una teoría interpersonal que dice que para hacer este proceso, porque siempre es un proceso la conducta suicida, tienen que pasar como 3 cosas, ¿no? Por una parte, no sentirte apoyado no sentirte que formas parte de tu entorno, ¿no? Y el entorno puede ser, pues, desde la familia, al instituto, al centro laboral. Hay otro paso que es la percepción de sentirte una carga. Entonces, hay muchas personas que en este momento de tanta vulnerabilidad sienten que su entorno viviría mejor sin ellos. O bien que si yo no estoy aquí, el resto de personas no lo van a notar. O que estoy provocando más dolor a mi entorno que no si yo no estuviera, ¿no? En esta vida, si me diera muerte. Con lo cual, siempre, por ejemplo, que se aborda la prevención del suicidio, también hablamos o se da visibilidad a personas que han tenido duelos por suicidio, porque los que lo hemos transitado sabemos que todo ese pensamiento que siente la persona de que es una carga, sabemos que el duelo y todo lo que comporta que alguien se quite la vida por muerte por suicidio crea un impacto tremendo. Con lo cual, también es importante dar voz a los supervivientes para explicar nuestros propios procesos. Pero ¿en qué momento damos voz? Para mí eso es lo importante. ¿Y cuándo es el momento? El momento es más allá de la pérdida. Si en un momento traumático, una persona que está en este momento no puede atender a medios, Claro. puede sostenerse. Por eso hablamos de los supervivientes, ¿no? Bueno, Supervivientes es... yo no estaba hablando de cómo atender a los medios, ¿eh? Sí, 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 Estaba sí, tratando la situación de cómo, sí, sí, sí. Claro, cómo abordar, cómo tratar, claro, cómo claro. acompañar a esa Sí, persona. sí. Claro, estas personas que transitan por su duelo, claro, para empezar, cada persona
para cada uno su duelo Tiene se su vive de momento. manera única y personal, ¿no? Todos, y Claro. además todos hemos sufrido duelos en esta vida, todos, ¿no? De muchos tipos. Pero sí es Sí, verdad que el impacto de una muerte por suicidio impacta sobre todo desde un punto de vista muy traumático porque es una muerte inesperada, con lo cual en los primeros días el acompañamiento a alguien que ha sufrido esta pérdida es desde atender las necesidades básicas, atender que la persona pueda descansar, que pueda dormir, que pueda comer. Porque normalmente estas personas muy afectadas, sobre todo los padres, hablamos de padres, de hermanos, en esos momentos pueden sobrevivir, porque todo el impacto traumático de esta pérdida hace que el cuerpo se bloquee a nivel somático y no hay una integración de esta pérdida. Es lo que conocemos como anestesia, perdón, que escapan palabras en catalán, anestesia emocional, ¿no? Es ese estado en que la persona dice estoy como en una película, es como si no fuera yo. Y es una reacción somática natural del cuerpo para proteger por aquello que es tan importante y tan traumático que no se puede integrar desde la parte cognitiva. ¿Cómo acompañar? Claro, al final acompañar en el duelo es respetar el ritmo del otro, pero atendiendo a sus necesidades. Y eso es muy difícil y cada uno lo vivirá de manera diferente. Yo, por ejemplo, hablo de mi experiencia, tuve mucha suerte y porque, claro, yo, por ejemplo, yo soy muy cognitiva. Claro, cada uno, cuantos más nos conozcamos, mejor nos podemos atender, ¿no? Yo soy muy cognitiva, con lo cual yo podía desde muy inicio hablar de lo que ha pasado. Y a mí que me ayudó a hablar mucho del propio día de la muerte, de lo que había visto, de lo que había sentido y compartirlo. Y mi entorno me escuchaba. Y para mí eso fue muy reparador, sobre todo en estos primeros días, porque es muy cansado acompañar, ¿no? Yo me pongo en la piel de mis amigos, de mis familiares, y pienso, wow, ¿no? Escuchar a Gloria, ¿no? Todo el día, pues contando lo mismo, claro, es una manera que tenemos también las personas de poder integrar que eso pasado es real. Otras personas a veces no pueden ni hablar, pues respetar ese silencio, ¿no? En mi caso yo lo compartí, lo hablé, pero sí es verdad que después yo necesité desconectar. Claro, es importantísimo cuando acompañamos no juzgar. Tenemos una dificultad como sociedad que es que no estamos formados en duelo. Claro, la muerte por suicidio es muy compleja porque hay muchos tabús dentro. Tenemos el tabú de la muerte y el tabú de la conducta suicida. No sabemos acompañar en el duelo y tendemos normalmente a juzgar. Por ejemplo, yo necesitaba hacer muchas cosas, que es una manera natural de afrontar nuestro duelo. Ser muy activa. Yo ya soy muy activa de serie, con lo cual en ese momento aún estaba más hiperactivada. ¿Qué pasaba? Yo sentía que quizás había personas que no me comprendían o no entendían que yo necesitara hacer cosas, ¿no? Viajar, salir, ir de fiesta, ¿no? Y yo era parte de mi proceso. Y yo misma, además, también me juzgaba porque pensaba, wow, Gloria, Pensar en con lo los que te está demás. pasando y tú necesitas esto. ¿Cuándo me comprendí? Cuando me empecé a formar en duelo y empecé a leer y pensé, ah, claro, este es un duelo que se conoce como instrumental. Necesitamos desconectar del dolor para después ir equilibrando y conectar con el dolor. Ese es un tipo de duelo que como sociedad no es muy comprendido. Yo por suerte tengo que decir que en mi entorno me sentí muy acogida. Pero es verdad que otras personas, a través de la asociación o hablando con ellas, nos dicen que nos han sentido muy juzgadas en este momento, porque necesitaban hacer muchas cosas. En cambio, ¿cuál es el duelo que cuesta menos de comprender? La persona que desde la primera semana ya está muy afectada, tiene mucha conexión del dolor y no quiere salir, llora mucho, está en su casa, que es otra manera de entrar en este proceso de duelo. Creo que las personas del entorno les cuesta menos comprender este tipo de duelo porque es el que estamos más habituados. Y en cambio, cuando alguien necesita salir, desconectar, decimos, uy, ya verás, ¿no? El típico comentario, ¿no? Ya verás cuando se dé cuenta. No, no, ya me he dado cuenta, pero ahora necesito esto para tratar mi duelo. Claro, claro. Sí, sí. Realmente es una situación complicada, ¿no? Y explicada así de esta manera,
bueno, en primera persona, como lo haces tú, se entiende mucho mejor, ¿no? Lo que pasa es que tenemos ahí siempre el juicio de esta sociedad, de esta cultura que tenemos tan represiva, pero por aquí hay personas que te han ido doblando lo que decías y qué importante es respetar al otro, ¿no? El Claro, escuchar y el respetar, ¿no? Y el no juzgar, que es lo que realmente necesitamos, tanto el que vive su duelo de esa manera pues llorando, estando encerrado en casa, sin mucha actividad, viviendo el duelo así como tradicionalmente o como se entiende que debe ser el duelo, o claro, bien saliendo, no, en realidad lo que tú quieres hacer es no pensar, ¿no? claro, Sales, te diviertes o intentas divertirte, haces muchas actividades para no pararte a asumir esta realidad que has vivido, ¿no? Sea como sea, lo importante es sobre todo no juzgar y no claro, sentirnos juzgados, que es lo que más claro. nos ayuda de verdad, ¿no? Sí, Súper sí. interesante lo que has comentado también de cubrir esas necesidades básicas, ¿no? Que como hay esa desconexión tan clara de la realidad, pues como que te olvidas, ¿no? Y qué importante es. Yo, la verdad es que como no me he encontrado nunca en esa situación, te cuesta mucho entender, pero te agradezco muchísimo cómo lo has explicado, además de una forma súper pedagógica, que se entiende muy bien. Eh, ¿Cómo prevenimos? Porque vosotros ahora estáis haciendo, y yo a ti te he conocido precisamente Sí. a través de Flos Moreno, que está haciendo una formación, bueno, que promueve tu asociación, APSAS, y estáis haciendo una formación de prevención. Explícame un Sí. poquito a quién va dirigida y qué es lo que hacéis. Sí, nosotros como asociación en el ámbito de la prevención estamos muy centrados en el contexto educativo. Entonces, actualmente tenemos varios proyectos ¿no? que hemos desarrollado. Por una parte, son unas cápsulas formativas destinadas a orientadoras de centro y profesorado. Son unas cápsulas pequeñitas de 5 horas online, porque también el online ha facilitado que mucha gente pueda acceder a estas formaciones. Creo que eso es creo que para mí es un acierto. Porque es mucho más democrático, ¿no? Y sales de un poco del territorio de la capital, sino que llegas a todo el mundo. Con lo cual, lo que hacemos desde hace unos cursos es que en el primer trimestre de la escuela, o sea, de septiembre a Uh -huh. diciembre, hacemos estas cápsulas para profesorado y orientadoras. Un poco con la idea de que conozcan los datos principales, los mitos, porque hay mucho miedo a la hora de hablar y tenemos que hablar de esos mitos que nos han llevado a este miedo. Comprender el fenómeno, reconocer señales de alerta, conocer proyectos de prevención que ya existen, conocer protocolos que ya se han creado para atender en crisis y también hablar de cómo acompañamos en el centro educativo en el duelo por suicidio, porque es un tipo de duelo especialmente vulnerable. Es un tipo de duelo que además con mucha más frecuencia también pueden aparecer dentro del mismo proceso ideación de muerte, con lo cual cuando acompañamos en el duelo por suicidio también hacemos prevención. Entonces, estas son unas cápsulas que ya hace 3 cursos que hacemos. Hemos llegado ya a 1.500 orientadoras de centro, es una maravilla. Y esto lo hacemos con el Departamento d'Educació, Departamento d'Ensenyament. Es decir, estas formaciones el departamento nos pidió si podíamos llevarlas a cabo y trabajamos conjuntamente. Y después, desde el curso pasado, hacemos también un curso más de especialización, que es el también que comentabas que hace Flos, que es un curso ya más, esos contenidos, pero ya hechos con mucha más calma, mucho más aprofundimiento, y es un curso también de 20 horas destinadas a psicopedagogas de LEAP, profesorado y orientadoras. Paralelamente también Pero siempre sobre prevención, o sí, sea, no prevención, sino siempre con acompañamiento al duelo. no, prevención del suicidio y acompañamiento en Ah, el vale, duelo. Sí, 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 son vale, vale. específicas. Hacemos todo este recorrido, ¿no? Hablamos de la conducta y la conducta incluye ¿no? la ideación, la planificación, la atención en crisis y también cuando hay un suicidio consumado, cómo atenderlo. También Vale. aquí, claro, trabajamos diversos aspectos, ¿no? Por ejemplo, una de las cuestiones clave es cuando detectamos la conducta suicida, porque tenemos que hablar
también de una cosa, ¿no? Esas son formaciones destinadas al contexto educativo porque los jóvenes pues tienen una vulnerabilidad respecto a la conducta suicida, pero también es verdad que lo que más nos encontramos en el centro educativo y, ¿no?, dadas también empíricas en mano, son con tentativas de suicidio. Por cada suicidio consumado se calcula que hay unas 25 tentativas. Con lo cual, las orientadoras de centro, que es quien hacen esas atenciones, ¿qué es lo que atienden con frecuencia, ¿no?, más asidua? Estas tentativas. Con lo cual también... Discúlpame que aclare un concepto. Cuando hablamos de tentativas estamos hablando de autolesiones. No, mira, gracias por hacer esta pregunta. Claro, hay una diferencia entre la autolesión y la tentativa. La autolesión puede ser con o sin ideación suicida. Normalmente cuando hablamos de autolesiones ahora en el centro educativo se habla de autolesiones sin ideación suicida. Es decir, que el joven canaliza a través del cuerpo normalmente un malestar que siente muy intenso y asociado a alguna emoción, ¿no? Por ejemplo, la culpa, la rabia, la tristeza, o bien que no puede canalizar y expresar de manera saludable todo aquello que le está pasando. Esas autolesiones son autolesiones sin ideación suicida porque no hay un pensamiento de muerte detrás de esta autolesión. Hablamos de tentativa o de autolesión con ideación suicida cuando detrás de esa acción hay una voluntad o se busca el objetivo de darse muerte. Ajá. Entonces, en el centro educativo lo que se encuentran con más frecuencia son los dos tipos, autolesiones sin ideación suicida, que normalmente suceden más en sexto de primaria, primero y segundo de la ESO, y después en tercero de la ESO es cuando ya empiezan a aparecer ya tentativas de suicidio. O ¿no?, pues también suicidio consumado, claro, cuando este sucede. Con lo cual, una de las preguntas que nos llegan más a la asociación y que también trabajamos mucho a través de estas cápsulas es ¿qué hacemos cuando un joven ha tenido una tentativa y vuelve al centro educativo? Porque claro, el protocolo de derivación está como mucho más establecido y queda muy claro, ¿no? Pero después, ¿cómo acompañar a ese joven que vuelve? Claro. Esto crea mucha preocupación en el entorno y un poco pues también trabajamos esto en las formaciones. Hacemos lo que se llama como planes de seguridad. Es decir, cuando llega este alumno, cuando vuelve, cómo atendemos desde esa mirada compasiva y cómo atendemos tanto al profesorado, que queda también muy impactado, a la familia que está acompañando, al alumno que ha tenido esa tentativa y también al grupo de iguales, porque a veces hay tentativas que suceden dentro del entorno educativo en la misma clase. Con lo cual, eso tenemos que trabajarlo porque hay un impacto con ese grupo. Es muy importante esto que estás explicando porque haciendo alusión a esto que decías, las personas que están en el entorno de esa persona que ha hecho la tentativa o que finalmente ha conseguido el objetivo, ¿quién las atiende en realidad? Porque siempre focalizamos en la persona que está enferma o que tiene el problema o que ha llevado a fin esa acción, ¿no? Pero ¿y las personas del entorno? El resto de los compañeros, los profesores, los padres, necesitan una ayuda, ¿no? Esto no se les puede dejar solos. Claro. Y según la situación que tenemos actualmente, quedan como un poco desprotegidos, ¿no? Claro, un poco. Nosotros trabajamos, bueno, yo soy muy de trabajar en red. Creo que es fundamental, ¿no?, trabajar desde esta red de transversalidad. Entonces, por ejemplo, ¿no?, a las familias que tienen a su lado familias o allegados, que tienen personas con crisis suicidas o con tentativas, yo recomiendo, por ejemplo, que se pongan en contacto con la asociación ACPS, que es la Asociación Catalana para la Prevenció del Suïcidi, que atiende a familias que tienen personas, ¿no?, a su lado con riesgo suicida. Entonces, creo que es imprescindible que desde el centro educativo también den este recurso a conocer a las familias que están en ese tránsito. Pero a la vez, por ejemplo, en estos planes de seguridad, pues nosotros atendemos, ¿no? O sea, desde la asociación hacemos estas formaciones, pero también hacemos orientaciones en crisis. Con lo cual, por ejemplo, cuando hay un centro educativo que han tenido una tentativa,
nos pueden contactar a nosotros, pero también pueden contactar al Departamento de Educación, también tiene unos servicios específicos, ¿eh? No somos los únicos aquí, entre todos hacemos todo, ¿eh? Pero sí que si nos contactan a nosotros, un poco lo que yo hago es, primero me reúno con el equipo que es más cercano a ese caso. Imaginemos que es un alumno que ha hecho una tentativa en tercero de la ESO. Pues me reúno con la tutora, con la psicopedagoga del EAP, con la orientadora del centro y con algún miembro del equipo directivo y con algún profesor o profesora de ese alumno. ¿Para qué? Pues para trazar este plan de seguridad. Eso sería un primer nivel. Y después hago también un encuentro más bien psicoeducativo con el resto del profesorado para abordar esta realidad, para que conozcan y tengan un poco, ¿no?, de conocimiento de los recursos que ya existen y que también conozcan un poco pues, todo este fenómeno. Y después, pues en estos casos, sí que yo orientación directa a jóvenes no hago, pero sí que hago la orientación y hago el seguimiento de estos casos a través de las orientadoras de centro. Y lo que sí que hacemos a nivel de alumnado directamente es que hacemos talleres para adolescentes, para institutos, para la ESO y para sexto de primaria. En sexto de primaria hacemos un taller más enfocado a esta gestión saludable de emociones intensas, con lo cual hablamos de las autolesiones, y en la ESO ya hablamos de la conducta suicida desde el objetivo de hablar de la desesperanza, que es el factor de riesgo común en toda la conducta suicida, y también que sean capaces de reconocer recursos de ayuda. Porque siempre que hablamos de prevención, hablamos de dar a conocer recursos y de reconocer los nuestros propios. Con lo cual, también cuando hago también lo mismo con sexto de primaria y con la ESO, pues trabajamos desde ¿a ti qué te ayuda? Cuando tú estás, ya lo sé, bueno, cuando tú estás de bajón, ¿no? Cuando estás así, ¿qué te ayuda? Y compartimos. Y luego, pues aquí también con unas conversaciones y también del mundo del arte, porque el arte es maravilloso para dar a florecer todo lo que está dentro nuestro, pues de esas conversaciones y de estas creaciones que hacemos de dibujo con luz, hablamos de esto. Lo que me ayuda, lo comparto desde ese conocimiento, ¿no? Y desde ese de donde yo no llegue yo, voy a llegar la otra persona, y también de dar a conocer recursos externos, porque es verdad que cuando hacemos acompañamiento a jóvenes en institutos, no puede centrarse todo en la familia, porque la familia, igual que el instituto, ¿no? El instituto, el centro educativo y la familia son los principales agentes socializadores. Igual que un instituto puede ser un factor protector, también puede ser un factor de riesgo, pero igual que la familia puede ser un factor protector, también puede ser un factor de riesgo. Con lo cual tenemos que dar a conocer a los alumnos que si en un momento se sienten vulnerables y no tienen esa conexión familiar, ¿con qué recursos externos pueden contar? Pueden contar, claro. Y todos estos recursos que nos comentas, estos talleres que ofrecéis a los centros, ¿de qué forma se puede acceder? Claro, un poco yo siempre digo que yo me voy a jubilar de hacer talleres, ¿no? En el sentido de que yo me encanta, ¿eh? Y de hecho yo combino mi tarea de maestra, yo voy los martes, miércoles y jueves al cole y luego lunes y viernes hago talleres. Pero sí es verdad que yo creo que mi figura, para mi entender, tendría que desaparecer. En el sentido de que yo puedo hacer un taller en un centro educativo y a mí ¿no? Pues nos escriben a través de nuestra página web, nuestro correo de email, y se ponen en contacto con nosotros y nosotros ofrecemos estos talleres. Pero yo creo que la base es que esto venga desde el mismo proyecto educativo de centro. Claro, es decir, yo siempre digo, ¿no? Cuando hago las formaciones, digo, yo en catalán diría ser un bolet, ¿no? Yo no quiero ser la persona que viene de fuera a hacer un taller. De hecho, por ejemplo, una cosa que tenemos muy clara es que siempre que voy a un centro educativo a hacer algún tipo de taller, hago una formación antes con el profesorado. Ofrezco esta formación. Quizás no venga todo el claustro, pero igual vienen 3, 4 personas, ya está bien, ¿no? O 10, las que sean. Porque si no, ¿qué va a pasar? Que yo voy a venir, voy a abrir una ventana y luego ¿qué va a pasar? ¿Quién va a recoger todo esto? No. Yo voy a venir, voy a abrir esa ventana y tú como profesional que los ves cada día y que los conoces mejor que nadie, va a tener que recoger, ¿no? Entonces un poco la idea es que hacemos estos talleres, pero que sea el centro educativo quien pierda el miedo a hablar, y al final es muy... A ver, yo digo que es muy fácil porque yo estoy para mí es muy natural. Muy puesta, claro. Pero hablar de la prevención del suicidio es hablar de 4 conceptos en instituto muy, muy claros, ¿eh? Hablar de, por ejemplo,
cómo gestionar de manera saludable todo aquello, todo el malestar que me está creando y normalizar que el malestar forma parte de la vida y que el dolor forma parte de la vida. El otro pilar es reconocer recursos de ayuda. El otro pilar es, por ejemplo, buenas y malas influencias a través de redes sociales. Otro pilar es cómo no debemos guardar los malos secretos, que es también un trabajo muy fácil de hacer, porque se puede extrapolar a muchos contextos. Es decir, con 4 o 5 inputs ya estamos trabajando la prevención del suicidio desde muchos ámbitos diferentes. Ahora, es verdad que esto implica un tiempo y también es verdad, un tiempo de formación me refiero. También es verdad que no todos podemos hacerlo todo. Yo siempre lo digo, yo en mi centro, mi escuela, pues soy persona más formada en duelo, por así decirlo, o más formada en conducta suicida. Pero si me pones, depende de qué actividades a través de los medios, a través de la tecnología, pues no voy a ser la mejor persona para poderlo hacer. Con lo cual, esa es la fortaleza del equipo, donde yo llego y donde tú llegas y confluimos. Claro, me parece súper interesante lo que comentas, pero también entiendo, y esto es algo que me ha trasladado Flos, ¿no? Cuando hablábamos, que te comentaba que tenía algunas consultas de Flos, claro, los profesores, digamos que tienen una tarea dentro de la escuela, que es la de, bueno, pues su programa, sus competencias que corresponden pues a la materia que están llevando a cabo, ¿no? Si también tienen que encargarse de este tipo de tareas, de trasladar o de hacer llegar pues, estos recursos a los alumnos, al resto de los compañeros, o que haya uno que se dedique específicamente a ello, pues un poco como que se sale de sus competencias, ¿no? O que le tiene que dedicar mucho más tiempo. Entonces, claro. Sería quizá necesario que entraran dentro del aula o dentro del instituto otro tipo de profesionales como los orientadores, los educadores sociales, los orientadores, los psicólogos, los enfermeros. ¿Tú cómo ves bueno, desde este punto de vista, ¿tú crees que sería posible introducir este equipo, este grupo de profesionales para que cada uno tuviera la tarea que corresponde? Claro, yo creo que, por ejemplo, actualmente con la nueva normativa de educación, ¿no? Con la LOMLOE, se ha potenciado mucho la figura del tutor, ¿no? Desde el plan de acción tutorial. Entonces yo creo que este acompañamiento sí que debe, es decir, esta prevención se llama llamamos prevención selectiva a esas actividades que podemos llevar a cabo a todo gran grupo, ¿no? Por ejemplo, pues una actividad para discernir entre buenos secretos y malos secretos, ¿no? Yo otro día lo hice con sexto de primaria, es decir, una cosa muy, muy natural. Ese tipo de actividades más transversales deberían llevarse a cabo, a mi entender, desde el plan de acción tutorial. Ahora bien, en los centros se debería incrementarse la dotación de orientadoras especializadas. Además, la especialización en psicopedagogía puede venir desde la psicología o desde la pedagogía, con lo cual es un perfil fantástico. Debería haber más orientadoras de centro para poder recoger estas situaciones de crisis, ¿no? O sea, diferenciar lo que podemos hacer en gran grupo, que es la prevención selectiva, a la prevención indicada, que es cuando ya hay un alumno o una alumna que ha tenido una ideación, una planificación, se ha hecho autolesiones, ha tenido una tentativa. Claro, aquí nos hace falta más personas que puedan atender y puedan coordinar y derivar y hacer el seguimiento de esas personas vulnerables. Entonces yo creo que son las dos cosas. Por una parte, potenciar mucho la figura del tutor, también dotándole de más horas, porque si no esto es imposible, ¿no? Más horas, es decir, si yo tengo que ser tutora y tengo que hacer catalán o castellano a toda primero de eso y hay 6 líneas, pues mi tutoría se va a quedar en nada. Lo cual es todo, claro, a veces los cambios vienen desde la legislación, pero esto significa un cambio también sistémico, no puede, ¿no? Quedarse ahí. Y por otra parte, yo soy muy reivindicativa, siempre que hablo con políticos pido más presupuesto, en el sentido de que está muy bien hablar de prevención, pero tampoco puede recaer todo, y aquí sí que me pongo un poco farruca, en las asociaciones y en el voluntariado. Entonces, las horas que dedicamos, ustedes me lo sabéis, ¿no? Desde ese amor y esa convicción, no puede recaer todo aquí. Y me consta que no recae, el Pla, en Cataluña el Pla Presc, por ejemplo, pues tiene objetivos específicos. Muchas comunidades autónomas tienen planes también específicos de prevención del suicidio en contexto educativo, pero por ejemplo en España no existe un plan
aún nacional de prevención del suicidio. Con lo cual, tenemos que ver, tiene que haber más inversión, porque si no, solo con buena voluntad no lo vamos a hacer. Claro, por eso yo te preguntaba si tú veías posible, desde la perspectiva que vosotros tenéis, teniendo en cuenta cuáles son las necesidades, veis posible ese cambio, ¿no? Ese cambio en los planes en general, ¿no? Porque te das cuenta de que sí que es cierto que un tutor, si es un tutor el que tiene que llevar a cabo esa tarea, pues necesita mucho más tiempo porque si tiene que dar sus Claro. materias no puede dar las otras, Sí, sí, ¿no? sí, y porque la voluntad existe y ha cambiado, también hay mucha crítica, ¿no? Hacia el profesorado, bueno, sanidad y educación, pues siempre estamos en el punto de mira, ¿no? Y es verdad que hay, la mayoría de profesionales, ¿no? Se están dejando la piel para poder acompañar. Am, y es verdad también que cada vez hay más proyectos específicos de acompañamiento. Claro, yo hablo mucho de Cataluña porque es mi ámbito, ¿no? Pero, por ejemplo, se han creado unos nuevos referentes que se llaman UAO, que es la Unidad de Acompañamiento y Orientación, que hacen seguimiento a alumnado especialmente vulnerable. También hay unas orientadoras, unas psicólogas que trabajan para el departamento, que van a hacer también orientación desde el departamento propiamente a situaciones de crisis también ¿no? Más relacionadas con todo el trastorno mental, pero también con ansiedad, conductas suicidas, es decir, ya hay cambios y yo creo que el cambio ya está siendo. Y una buena evidencia de esto es que, por ejemplo, nosotros estos talleres que ofrecemos, yo los empecé a hacer ya en el 2016, hace tiempo ya, unos añitos. Y los primeros años, por ejemplo, yo lo ofrecía gratuitamente a los institutos. Ahora estos talleres tienen un coste muy ajustado, pero tienen un coste. Pero yo lo ofrecía voluntariamente. Decía, mira, he probado esto, yo lo probé primero con un equipo piloto, un grupo piloto de jóvenes, quiero ir a institutos, y todo el mundo me decía, no lo vemos claro, no lo vemos claro. Pues ahora nos faltan horas. Ahora me sabe mal, pero no quiere decir que no yo. ¿No? A centros que lo quieren hacer. Es decir, el cambio ya está aquí, pero es verdad que con más recursos humanos podríamos atender mejor. Claro, bueno, seguramente llegarán esta ampliación de recursos, Esperemos ¿no? que sí. Teniendo en cuenta este cambio de mirada que se está haciendo y teniendo en cuenta, pues, un poco los cambios que se están llevando a cabo a nivel social, ¿no? Bueno, pues yo valoro mucho eh, eh, ese cambio de mirada que hablábamos al principio, ¿no? Que es tan necesaria. Cuando hablábamos con Flors también comentábamos que por ejemplo, cuando vas de urgencias en los hospitales, no te encuentras profesionales, o sea, psiquiatras en urgencias, ¿no? Y eso dificulta mucho más la recuperación de esas personas, ¿no? Porque el hecho de que no haya una persona especializada, un profesional especializado, y bueno, esto te lo comento porque lo hemos estado hablando, pero que tampoco tiene mucho que ver ahora con el tema que estamos hablando, ¿no? Pero sí que tiene que ver con la falta de recursos, ¿no? Claro, sí que tiene que ver porque en principio debería haber esta unidad en todas las urgencias, psicológica o psiquiátrica, para activar lo que conocemos como en Cataluña como Codi Risc, que es un código que de hecho es de referencia en todo el Estado español y se quiere también implementar. Y de hecho cada comunidad tiene otro nombre, ¿eh? Estos son los códigos que se activan cuando hay una tentativa de suicidio, pero claro, para que se pueda activar tiene que haber un psicólogo o psiquiatra que determine que esa autolesión en principio es una tentativa de suicidio. Con lo cual, claro, eso es una evidencia de que realmente faltan recursos. Y también luego hay otra cosa importante a hablar, creo que con las familias, porque hay mucha incomprensión en las atenciones en urgencias muchas veces. Tenemos que pensar que la atención en urgencias es para atender al riesgo físico y para hacer un diagnóstico del riesgo, o sea, del malestar emocional. Lo digo porque a veces, ¿no? Las familias te dicen, claro, es que no, hemos ido para casa y le han curado y no han hecho nada. Claro, eso es un poco también el cambio que tiene que haber y que está habiendo, pero que va a ser lento. Y es que, claro, al final la atención psicológica, esto no va a cambiar de un día para otro, faltan recursos psicológicos, psiquiátricos también, pero además, siempre que hay un ingreso, el ingreso es porque hay un riesgo contra la tentativa. Y este ingreso,
no significa que al día siguiente vaya a haber una terapia psicológica ni psiquiátrica. Va a haber un reajuste de la medicación si había una medicación o un diagnóstico para poder ser, ¿no? Valorar qué medicación puede ir bien para rebajar todo ese malestar o esa crisis, pero la mayoría de casos en jóvenes lo que hacen es dar algún tipo de, ¿no?, de ansiolítico, curar esas heridas e ir para casa. Sí, Por sí, eso yo también... he conocido casos de ingesta masiva de pastillas, les han hecho un lavado de estómago y los han mandado para casa. Y Claro, ahí no ha entonces habido, lo ahí que... no ha habido una atención posterior. Claro, en principio el Código RISC... Claro, este protocolo de riesgo no se ha Sí, puesto en marcha. claro, en principio este código, ¿no? De hecho el PLAPRESC, uno de sus objetivos es velar para que este código se aplique, ¿no? Y se pueda aplicar bien en todos los centros. Porque en principio sí es verdad que en jóvenes aseguran que menos de 48 horas va a haber una atención psicológica psiquiátrica una vez dado el alta o una vez determinado, ¿no?, que ha habido esta tentativa, y en adultos es de 72 horas. O sea, tendrá que... El objetivo del Código RISC es que ninguna persona sea atendida solamente desde el ámbito físico y que una vez dado esta alta física, ¿no?, se pueda atender todo este malestar. Claro, Pero es claro. verdad que puede haber a veces situaciones en que pase, ¿no?, que no se haya activado. Y bueno, pues tenemos que seguir reclamando como asociaciones para que esto no pase. Pues tenemos que seguir adelante porque realmente es súper importante estos cambios que se tienen que producir porque los vemos tan claramente, ¿no? Pero también son muy obvios estas faltas, estas faltas que han habido, es que no sé cómo decirlo, ¡ay! Sí, No me sí, sale la palabra. carencias. Estas carencias, efectivamente, estas carencias que se producen y que te paras a pensar y tiene toda la lógica. No puedes dejar a una persona que tiene tanto malestar. De esta manera, lo que objetiva es que realmente no se tiene en cuenta el malestar. No Claro. se tiene en cuenta que detrás de esta acción hay un malestar importante y hay una problemática que se tiene que resolver. Claro. Más bien Además, viene el juicio. claro. No, y además porque, claro, es mucho más difícil. Es decir, curar una herida física es mucho más fácil que trabajar una herida psicológica y eso no es automático, ¿no? Claro, Con lo efectivamente. cual, claro, tiene otros tempos y no son procesos de recuperación rápidos tampoco. Con lo cual, por eso es importante que toda la comunidad también visualice, se visualice como agentes preventivos, ¿no? Que todo el mundo pueda aportar, ¿no?, pues su granito de arena desde su ámbito, porque son procesos que no son rápidos. No, para nada, para nada. Bueno, yo no quiero robarte más tiempo porque sé que tú a menos cuarto aproximadamente tenías que salir y ya nos estamos Sí. pasando de la hora. No te Te agradezco preocupes, estoy muchísimo. encantada de compartir con vosotros. Muchas gracias. Bueno, pues si tienes alguna cosa que añadir, que me gustaría que no quedara nada, ninguna duda, si hay alguna persona que quiere hacer alguna consulta o bien tú misma quieres añadir algo que pueda ser muy interesante, yo te agradecería que lo comentaras. Perfecto, pues mira, solamente una cosa para decir que no lo he comentado antes, que es que como asociación también tenemos grupos de ayuda, grupos de soporte o de ayuda mutua en duelo por suicidio y que también los hacemos online, que esto antes no lo he comentado. Mi compañero Darío Nogués, desde que bueno, apareció la COVID-19, pasó del formato presencial al formato online y también pues él se siente muy cómodo, también es otro tipo de manera también de relacionarse y él lleva a cabo pues estos grupos de soporte en duelo por suicidio. Me lo quería comentar Pues por si alguien lo te lo necesita. agradezco que lo comentes y me gustaría preguntarte en relación a esto que comentas, si cualquier persona, sea de donde sea, resida en la región que resida a nivel Sí, español, puede participar en sí, este sí, sí. tipo de grupos de ayuda mutua. Sí, nos pueden escribir a apsascontacta@gmail.com o nos pueden buscar también por la web, apsas.org, ahí también los teléfonos, hay también el email. Y de hecho, eso es una de las ventajas, ¿no?, del online, que también nos encontramos, primero que hay personas que viven en zonas que no hay estos recursos y Claro, después también que hay personas que quizás sí tengan los recursos, pero en ese momento del duelo están tan afectadas somáticamente que no pueden
ni desplazarse, no pueden salir de casa, ¿no? Entonces, es verdad que hay personas que eso les ayuda, o personas, mujeres, porque es verdad que el motivo de suicidio afecta más a hombres que a mujeres, con lo cual hay más mujeres en duelo, mujeres a la carga con hijos pequeños que no pueden salir de casa y con quién no, es decir, con la ley de conciliación familiar, el online también lo facilita, así sí que... Sí, Pues genial, porque, bueno, ya lo sabéis, a todas las personas que puedan estar interesadas en formar parte de algún grupo de ayuda mutua o ampliar la información que nos está ofreciendo Gloria, pues podéis contactar con Absach Suicidio, que a través de Instagram encontraréis el perfil también, y podéis contactar con ellos. exacto, sí, sí. Bueno, pues Perfecto. muchísimas gracias, Gloria. Un Muchas placer de gracias. verdad haber conversado Contar con contigo. nosotros. He aprendido muchas cosas, de verdad, Bueno, muchas cosas. un placer. Un placer. Y ha sido un placer compartir. Para cualquier cosa, Merche, haz falta contar con nosotros. Es verdad que somos un equipo pequeño, con lo cual atendemos lo más rápido posible. Hay días especialmente a veces complejos, pero sí que nuestra vocación es poder compartir, poder ayudar y siempre que no sea posible, pues lo haremos. Y si no podemos nosotros, lo que decíamos antes, buscaremos personas que os puedan acompañar de nuestra Muchísimas red. gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias porque Gracias. hacéis un trabajo súper importante, muy, muy importante. Un beso enorme y Igualmente, estamos gracias, en Merche. contacto. Y tanto. Dejaré este live, lo dejaré compartido en tu perfil para que lo podáis aceptar y lo podáis compartir en vuestro muro. Muchísimas gracias. Gracias por contar con nosotros y seguimos, Merche, seguimos. Un beso enorme. Adiós. Abrazos. Buenas noches. Adiós.